en vísperas del segundo año desde que Israel arreciara una política de exterminio contra el pueblo palestino muy anterior a 2023, pero que se plasmó en un genocidio que desde entonces no solo era denunciable, sino que podía evitarse. En poco menos de 2 años lo hemos visto todo, pero nada suena de forma más ensordecedora y terrible que la complicidad activa y pasiva de una comunidad internacional que a día de hoy nos ha dejado algo muy claro. No existe el derecho internacional. Israel lo asesinó con la venia estadounidense y europea. Pero en estos casi 2 años hemos visto también una abrumadora ola de solidaridad y resistencia a lo largo y ancho del planeta. Lo que los gobiernos no se atreven a hacer, lo han hecho los pueblos. Y para todos aquellos que dicen que movilizarse no sirve de nada, que es mejor quedarse quietecitos porque las cosas son como son, los que aplauden el malmenorismo, que también es cómplice del genocidio, hay algunas malas noticias. Claro que movilizarse sirve. Incluso para retratar a los cómplices y poner en aprietos a los tibios. Pedro Sánchez ha anunciado hace unas pocas horas 9 medidas, pero hace un anuncio que no lo ha escrito él, no lo ha decidido él, ni lo ha querido él, sino que lo hace presionado por ese pueblo español que lleva movilizándose casi 2 años sin descanso. Lo hace por ese activismo que lleva gritando boicota a Israel desde el inicio. Lo hace por esos cientos de personas que empezaron y siguen gritando en las calles: Israel asesina, Europa patrocina. Lo hace por las periodistas valientes y los centros de investigación rigurosos que han desmontado cada mentira de este gobierno progresista conformado por el PSOE y Sumar, ambos partidos que nos han mentido sistemáticamente con respecto a las políticas para frenar el genocidio desde el inicio. Como cuando el presidente Pedro Sánchez dijo en los Goya de 2025 que no se comerciaba armas con Israel, o como cuando Mónica García en las fiestas de Madrid también de este año dijo exactamente lo mismo. Y lo más terrible es que parecía que le salía gratis. Los periodistas en Moncloa o en el Congreso no preguntaban por eso. Estaban más interesados en el titular del régimen, algo muy importante sin duda, pero no lo suficiente, como para obviar que nos estaban mintiendo durante casi 2 años. Ojalá los periodistas hubieran preguntado todos los días a todos los miembros de este gobierno por qué entre febrero y mayo de 2025 España fue el principal importador de armas de Israel en toda la Unión Europea. ¿Dónde estaban esas preguntas? ¿Dónde estaba esa vergüenza que debía tener el rostro de los ministros y del presidente? Estaba en las calles. No teníamos micrófonos, pero hacíamos sonar la indignación. Hoy, el presidente ha anunciado un decreto urgente para embargar las armas y esto es un paso. Llevamos casi 2 años pidiéndolo y oyendo cómo desde el PSOE nos decían que no se podía, que había que hacerlo por toda la Unión Europea, que la vía era por el Congreso, que la vía era larga, que no se podía un decreto que lo hiciera urgentemente. Y casi 2 años después nos han dado la razón, sí se podía. La pregunta es, ¿por qué no nos piden perdón por haber tardado tanto? ¿Por qué no nos reconocen que teníamos razón? La política no es solo llegar tarde, es reconocer la tardanza y enmendarla. Se empieza pidiendo perdón por esa tardanza que se traduce en cientos de miles de vidas destruidas para siempre, señor presidente. Ante las 9 medidas anunciadas por el presidente en Moncloa, me preocupa un poco la ambigüedad de algunas, porque si algo sabemos los que seguimos de fondo hace años ya la política española, es que en esa ambigüedad se cuelan los demonios. Veremos si el decreto de embargo de armas se ratifica por el Congreso, pero sobre todo estemos atentos a los periodistas serios y las organizaciones como BDS o como RESCOP, que fiscalizan mejor que los diputados a veces a este gobierno. No vaya a ser que nos vuelvan a mentir. Pero hay más medidas. Se prohíbe, por ejemplo, el tránsito de barcos que transporten combustible destinado a las Fuerzas Armadas de Israel. Pregunta, ¿cómo se confirma que esta sea la carga de una embarcación? ¿Se va a exigir la fiscalización judicial de todas las cargas que pasen por nuestros puertos con destino final, ojo, final, no inmediato, a Israel? Por otro lado, si el cargamento es de suministro militar y no combustible, ¿se prohíbe también o ese se permite? Más preguntas. Se ha anunciado la prohibición de su paso en España a personas que participen directamente en el genocidio. La participación, directa o indirecta, ¿cómo quedamos? ¿Todos los trabajadores de la Embajada de Israel en España participan o no del genocidio? ¿A ser representantes del Estado que lo realiza? ¿No habría entonces que romper relaciones diplomáticas con ese Estado? ¿Cómo se define la participación en el genocidio, señor presidente? Y evidentemente hay más preguntas vinculadas ya no solo a estas medidas, sino sobre todas las acciones respecto a lo que vemos estos días, como la normalización del genocidio a través de un evento deportivo, como de artísticos y mucho más. ¿Se seguirá permitiendo la detención de activistas por Palestina que actúen políticamente denunciando el genocidio en estos eventos, como los 22 este fin de semana? ¿Se seguirá permitiendo la participación de España en eventos que cuenten con representantes israelíes? Intuyo que sí, porque no hemos roto relaciones diplomáticas con Israel, ¿verdad? Más preguntas. Presidente, hay activistas españoles en una flotilla hoy mismo en el mar rumbo a Gaza. Sus medidas tendrán una reacción por parte de los genocidas que integran el gobierno israelí. Los españoles, por tanto, son ahora mismo un punto de mira. ¿Va a destinar algún tipo de protección material a esos activistas que van en lanchas comandadas por ellos mismos ante la falta de acción de su gobierno? ¿Cómo puede ser que hoy anuncie 9 medidas y no haya tenido ni una palabra para ellos que se están jugando la vida en el mar para denunciar ese genocidio que usted mismo ha reconocido que lo es? ¿No va a proteger a sus ciudadanos?
así, cuando lo hacen, los mienten diciéndonos que por si acaso ellos ya se movían, ya no comerciaban armas antes. Basta de mentir. Pero aún así, todo es insuficiente. Aún así, algo se mueve. O mejor dicho, algo estamos moviendo. Y por eso no podemos dejar de movernos por Gaza. No podemos dejar de oponernos por Gaza, de plantarnos por Gaza, de navegar por Gaza, de preguntar por Gaza, de ser Gaza. Hoy más que ayer deben estar todos los ojos en el gobierno que con ambigüedad ha anunciado 9 medidas que tenemos que certificar que sean cumplidas para seguir forzando a moverse más. Que no utilicen este anuncio para delimitar el campo de lo posible, para decirnos lo máximo que se puede hacer, para aplaudir al presidente como en algunas tertulias y construir a través de él al máximo opositor de un genocida cuando sabemos que de facto no lo ha sido, sino que lo ha performado muy bien, pero no es verdad. La oposición real, la que de verdad va a frenar al genocida, no es